claro, el padre, yo no entendí bien, pero alquilaban, que una vez me dijo, podemos hacer reuniones acá. Sí, Pero en una galería. En una galería. ¿Pero y por qué salió a alquilar? Ah, salió a alquilar por poco. Él salió a alquilar por el Sí. Por eso salió. Claro. ¿Por qué alquilar? Pero claro, igual no Galería. servía porque, claro, Galería. era un tiempo de gimnasio, otro Sí. tiempo. Ahí en la galería, después de él, en una cuadra creo que, están los como de padre y sufrir. Ah, seguro, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero es chiquito. Después para adentro hay una iglesia muy grande. No me acuerdo qué para eso, no entiendo nada. Pero es un barrio Hay que ver. grande. Grande, sí. Y tenemos que pagar. Ahora no tenemos plata, porque yo puedo hacer algo bien. La con esa plata, Buenas tardes, ¿cómo andan amigos, amigas? ¿Cómo andan hermanos, hermanas? Espero que anden bien. Aquí estamos un día más en un programa que ha llegado a cada hogar, a cada casa, a cada trabajo, amén. O en el auto, allí el audio, escuchando el audio. Les agradecemos por habernos integrado a su familia y un jueves que cada uno está. Le agradecemos a cada uno que nos mira. Cada vez son más oyentes que nos están mirando, que nos están escuchando en el programa y eso es que queremos, acercar el Evangelio a su casa, acercar el Evangelio a los que no conocen y a los que conocen también estar con ellos de la palabra del Señor, que es lo más lindo que hay, amén. Quiero saludar a los pastores, ¿cómo andan pastores? Dios bendiga muy bien y bendecimos a la audiencia, hasta cada uno de los hermanos, cada uno que se está conectando. Amén. Y bueno, estamos listos para que el Señor nos empiece a obrar en nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. Un gusto estar una vez más en el programa y saludar a toda la audiencia, a todos los hermanos, a todas las personas que se están conectando y las que lo van a también. Espero que sea la bendición también para su vida. Amén, con alegre que el programa pasado, todos los programas han sido verdad de bendición, pero el programa pasado dio mucho que hablar, muchos hermanos contentos y alegres y también evacuando algunas preguntas que todos tenemos, porque ¿quién no tiene preguntas sobre el Evangelio, sobre la Biblia, sobre cosas que nos están pasando? Y las preguntas muy atinadas y agradezco a todos aquellos hermanos, todos aquellos conocidos que mandaron sus preguntas por audio o escritas, que han sido de bendición y bueno, hoy vamos a ir ya a las preguntas para que nos dé el tiempo, porque tenemos unas cuantas preguntas, gracias a Dios. Y bueno, saludos a todos, disculpo que no los nombro uno a uno, pero vamos a comenzar para que nos dé el tiempo, amén. Y lo que nosotros queremos es que cada uno que preguntó se pueda responder, amén, y que esa pregunta no quede en el aire. Así que ya empezamos con las preguntas para que el Señor nos vaya guiando, amén. Amén, buenas tardes queridos hermanos, les doy la bienvenida y también los saludo en la paz del Señor desde aquí, de la oficina de Monte Sinaí. Desde ya le vamos a pasar a las preguntas. La primera pregunta es de la hermana Joana y aquí se la dejamos. Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Yo quería hacer una pregunta de que me quedé con la duda, algo que me inquieta y bueno, y quiero sacarme la duda, que vos que tenés más entendimiento en eso que ya se ha predicado de los profetas y que si existen los profetas, porque hay algunos que no creen en eso y yo ayer estaba hablando con mi hermana y fuimos a la palabra y leímos, entonces fue en Efesios, que dice que a uno se les dio, se les llamó pastores, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros apóstoles, y quería sacarme esa duda. Amén. Justo una pregunta para estos días, amén, que uno escucha tanto en internet que hay apóstoles, profetas. Sí, esa pregunta ya la han hecho varias veces, no en la iglesia nuestra, no, sino que a través del conocimiento y los años que tengo en el Señor, más ahora, ¿no? Más ahora que se ha amontonado mucho las cosas, pero está bien claro, dice, y subiendo a lo alto, dio dones a los hombres, ¿no? Son dones del Señor. Y ahora está el don de profecía, ¿no? El pastor sigue siendo el pastor,
desde Isaías, cuando decía Isaías, pastor de las ovejas, y sigue siendo ahora el pastor. Como es, profeta hasta Juan el Bautista. El profeta fue hasta Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor, y eso era el tiempo ese. Antes el profeta vivía en un lugar, ¿no? Y lo iban a consultar, porque era el profeta tenía... Ahora tenemos la palabra profética más segura, dice la Biblia, ¿no? Que es la palabra del Señor, y para eso Dios estableció pastores, ¿no? Para que nadie salga con profecías humanas, porque hoy lo que estamos viendo es un montón de profetas que se han juntado y dicen, hoy nomás ya estaba mirando a uno que estaba diciendo que prepararse el camino, que Dios, cuando dijo Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros, que no fue para el cielo, que fue para preparar lugar en el infierno, que fue para preparar el lugar cuando murió en la cruz. Esas son todas cosas que justamente por creerse profeta, es que, y que algunos han tenido eso para superar al pastor, ¿no? Y yo creo que lo más noble en la Biblia y lo más duro es ser un pastor. Amén. Así que decimos, hasta Juan fue los profetas, apóstoles, hasta los apóstoles, porque lo podemos ver cuando vio Juan en el Apocalipsis, él dice que había 24 ancianos, y 24 los que estaban ahí, los apóstoles, que son los apóstoles del Cordero, ¿no? No nombra más apóstoles, no nombra más. Ahora hay espíritu, hay don de profecía, pero apóstoles. Sí, amén. Adhiero a todo lo que el pastor Miguel estaba diciendo. La hermana decía, si creemos, algo así, si existen. Bueno, sí, existieron los profetas, existieron cada uno de los ministerios que el Señor envió. Eran para cada tiempo y para cada modo de trabajar del Señor en esos tiempos. Como decía el Señor Jesús, dijo, hasta aquí Juan el Bautista, los profetas y la ley. La ley de los profetas señalaban a Cristo, señalaban a lo que Cristo iba a hacer, y ahora la iglesia es la que tiene la misión de ir y ser atalaya, de ir y predicar. Por eso el ángel de Jehová, el ángel Dios o Jesús, cuando habla a las iglesias, perdón, en Apocalipsis, no le dice decirle a los profetas que hablen como así lo hacía en el Antiguo Testamento, por ejemplo, sino que le dice decirle al ángel de la iglesia que pasa esto, que sucede esto, que está sucediendo esto. Eso, el ángel de la iglesia es el que está puesto para dar el mensaje, y esos son en este tiempo los pastores. Entonces, todo eso existieron, los profetas, los ministerios que Dios dio existen, pero que cada uno cumplió su tiempo hasta un momento, y que ahora es el tiempo de la iglesia y el tiempo de la dirección de los pastores también. Y para cerrar un poquito, para ir mirando a la hermana, que esto sería un poquito más de explicaciones, pero yo creo que está bien claro, ¿no? La iglesia primitiva no había profetas. Es decir, los que estaban predicando la palabra eran apóstoles. Pero apóstoles es aquel que vio a Jesús. Apóstoles es aquel que vio. El apóstol Pablo decía, yo fui el último de los que... como abortivo, como que fue medido. Y ya lo que Dios puso en la iglesia son dones de profecía. Están los dones de profecía. Y hay dones de profecía en la iglesia, ¿no? Puede tomar Dios una persona para hablar proféticamente de la palabra. Acá mandamos saludos, amén, a Damari que está mirando en vivo, Rubén Medina, Santiago, Cecilia, amén, gloria a Dios, que están viendo el programa, más o menos, Beatriz Paredes, también le mandamos un saludo grande, la pastora Andrea, Gabriel Echeverri, un abrazo grande, Ale, y bueno, y seguimos con otra pregunta. Amén. La pregunta es de la hermana Gabriela. Gloria a Dios. Bueno, la última pregunta es sobre cuando se blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Qué significado tiene ahí? Me gustaría ir un poco más profundo en esa pregunta. Que ese pecado no es perdonado, lo dice la palabra del Señor, pero ¿cómo es que se blasfema contra el Espíritu Santo? Sí, me gustaría que me lo podían explicar más. Amén. Amén, gloria a Buena Dios. pregunta. Tremenda pregunta. Sí, es una linda pregunta.
Blasfemar significa ir en contra de, o poner en contra de. Jesús, cuando estaba hablando, el relato bíblico que aparece en el Evangelio habla de cuando Jesús estaba echando fuera demonios y había algunos fariseos que se encontraban ahí y dijeron, este no echa demonios más que por el nombre de Belcebú, o en ese caso de Satanás. Y entonces Jesús le dijo, de cierto os digo que el que va a blasfemar contra el Espíritu Santo, este no será perdonado. Yo creo que la blasfemia contra el Espíritu Santo de la que habla es adjudicarle lo que Dios hizo al diablo. Sí. Es darle la gloria al diablo de algo que hizo él. Obviamente que algunas preguntas quizá ahora digan, entonces los hechiceros, las personas que hacen esas cosas, no tienen perdón de Dios. Algunos lo hacen inconscientemente, algunos llegan a ese lugar por cultura, por los padres, y lo hacen de alguna manera inconsciente y pueden llegar a tener el perdón. Pero aquellos que lo hacen consciente y adjudican lo que Dios hizo a los demonios, eso habla a Dios y eso habla a la palabra de que no serían perdonados. Por eso el contexto habla. Algunos que estudian la Biblia, teólogos, dicen que también mantenerse cerrado el corazón hacia el Espíritu, hacia la verdad, también sería una forma de blasfemar, y que mantener cerrado el corazón y que el Espíritu no empiece a hablar y no diga esto está mal y nosotros no obedecerlo, esto tenés que cambiarlo y nosotros no escucharlo, esto no te conviene y nosotros cerrarle la puerta, es como hacer un muro contra lo que el Espíritu Santo quiere hacer, y eso es una manera de blasfemar que de alguna manera tiene un poco de sentido, pero lo que habla la palabra cuando Jesús habla es en ese momento, cuando él estaba echando fuera demonios y otros le dicen él lo está echando fuera en el nombre del Belcebú. Por eso también siempre hablamos de cómo vamos a juzgar lo que vemos, tener cuidado. Esto para mí me parece muy importante, hermanos que recién comienzan, hermanos que ya están en la iglesia, que a veces opinan de lo que ven fuera y dicen, no, pero esto debe ser mentira, esto, mirá lo que pasó en aquella iglesia. Tenemos que tener cuidado con eso, reservarnos, saber juzgar, saber discernir, pero tener cuidado con esas cosas porque Dios presta atención a eso, ¿no? Sí, a veces más vale, porque yo veo que a veces pastores, iglesias, largan mucha seguridad a una cosa, y a veces más vale, porque parece que dice, si acá hubiera una pregunta que no la entendemos, decimos que tranquilamente, mire hermano, esto no la entendemos, lo vamos a estudiar ese caso, pero no decimos porque, no, yo tengo que decirla, porque no cabe eso, ¿no? Y algunos meten su pie por querer decir, ¿cómo yo no voy a saber? Entonces yo creo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es una de las cosas así, ¿no? Hoy hablábamos con mi esposa y es una de las cosas, el Espíritu Santo también es para los cristianos también, que es algo, por eso lo compara como una paloma, ¿no? Y lo compara como una paloma porque, a ver, Jesús vino como hombre, ¿no? Y podía andar y podía conversar. Pero el Espíritu Santo es vean un Espíritu Santo que él reposa sobre una rama, una paloma. Está buscando la rama, ¿no? Y por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. Porque, ojo, no es solo blasfemar, sino también contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla una vez, habla dos veces, y si no le hacemos caso después, porque Él se va de nosotros. Esto le pasó a Saúl, le pasó a Sansón, ¿no? Hay algunos que juegan con eso. Entonces llega un momento, es justamente para la tercera persona de la Trinidad de Dios, que viene el Espíritu Santo con una delicadeza, una cosa muy, muy grande, es todo lo de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios, ¿no? Así que en realidad blasfemar es negar lo que el Señor hizo y claro, dárselo ahí está, decírselo. Sí, sobre todo que seguramente no entendiendo. Gabriela, claro, no entendiendo. Gabriela fue la que contó. Sobre todo estaba basado en eso, ¿no? En el momento, en el contexto de lo que estaba pasando, de que los fariseos además que hay algo, los fariseos se lo adjudicaban sabiendo de que, porque además se decían, ¿cómo puede ser que un hombre que no esté a Dios pueda sanar y pueda hacer esos milagros? Ellos cuando se juntaban a hacer en el concilio decían, no puede ser. Entonces lo que intentaban hacer es decirle que él no estaba haciendo los milagros, que lo estaba haciendo otro, a sabiendas de que eran reales. Entonces, cuando uno lo sabe, reitero, cuando uno tiene conciencia y lo está haciendo para querer confundir, evadir y para ir en contra de lo que Dios está diciendo, ese es el pecado de la fe. Y después estar la persona
estar como convencida que no es de Dios, que esto, y diciéndole cosas a Dios, diciendo, blasfemando. Es lo que hacen los demonios, ¿no? Los demonios empiezan a... ¿no? Pero hay personas, como decía Jonathan, hay personas que, incluso curanderos, que pueden ser salvos, que pueden venir porque no hay conocimiento de la verdad. Bueno, saludos a Rubén Medina, Santiago Pérez, que nos está mirando, Ale Fregola, Natalia Pérez, amén, Gabriela Posada. Amén. Este es un programa, amén, Vos que clamas en el desierto, de la misión Alfa y Omega, está saliendo en TikTok, en Instagram, en Facebook y en todas las redes, amén. Así que síganos y siga viendo este programa que va a ser de gran bendición. Seguimos a la siguiente pregunta. Tenemos una pregunta de la hermana Carla. Amén. Buenas tardes, bendiciones. Mi nombre es Carla y mi pregunta sería, ¿los cristianos pueden tener amistades que no sean cristianos? ¿Y pueden ser amigos de los cristianos también? ¿Y Jesús tenía amigos? Amén. Está muy bueno. Sí, porque no sé, yo quiero, después si lo podés seguir esto, porque esto es un hilo, como dice alguno, ¿no? Hilar muy fino, ¿no? Claro. Y caminar por muy fino, porque ¿qué pasa? Si vamos por un lado, amigo del mundo no podemos ser. El que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero con esto no quiere decir que nosotros no tengamos compañía, o que no tengamos una persona que podamos charlar con ella. No, yo soy cristiano, no te me acerques a mí, no, porque es momento para sacar, para que vea también la luz que tenemos del Señor. Y entonces, eso sí. Y en Jesús tenía amigos. Ustedes saben que cuando Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, Él los amaba, eran sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando, dijo el Señor. Pero ojo, ya no llamaré amigo, sino llamaré hijo. Pasamos a ser los hijos de Él. Así que con esta palabra tenemos que tener cuidado. Te vi hablando con una persona. Lo que sí no podemos hacer ni negocios juntos, ¿me entiendes lo que quiero decir? Una persona que es cristiana y quiere hacer una persona que no cree en Dios, que se le ha dado la palabra y entonces quiere hacer negocio, quiere formar un negocio con nosotros, eso sí que no marcha, no funciona, no va a funcionar. No es porque hay dos señores, uno que tira por un lado y otro que tira por este lado. Entonces ahí está el drama, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros podemos tener amigos del mundo, el tema es que el mundo no puede tenernos de amigos. Yo tengo muchos conocidos de los cuales me llevo muy bien, aún en mi trabajo, que nos llevamos muy bien, pero lo que pasa es que la palabra amistad abarca mucho. Claro. Amistad es ser confidente, amistad es saber escuchar, amistad es saber aconsejar. Entonces pasa algo, si nosotros somos cristianos y tenemos amigos que como dice, son de afuera, nosotros decimos son del mundo, o se convierten a nosotros o se apartan, a Dios o se apartan, porque el consejo va a ser siempre, en el caso de dos amigas, no te conviene, tenés que perdonarlo, tenés que perdonar, tenés que saldar tu deuda, tenés que hacer esto, y ese consejo entre dos amistades dispares no pueden funcionar. Entonces nosotros a veces cuando estamos fuera de Dios llamamos amigos a aquellos que nos acompañan en todo, que nos siguen. Yo le decía a mis amigos, con ellos vamos a cualquier lado. El tema es que el amigo cristiano va a ser diferente, te dice yo no voy hasta ahí, yo no llego hasta ahí. Entonces Dios nunca nos dijo todo lo contrario, nos dijo id y predicar. ¿A quién? A los de la iglesia, no, al mundo, ir a predicarle al mundo. ¿Para qué? Para ganarlo a Cristo. Y una vez que lo ganamos a Cristo podemos tener una buena amistad. Lo que podemos hacer fuera es tener compañeros, como decía el pastor, compañía en la cual podemos hablar, pero llega un momento que lamentablemente, que no es porque nosotros lo estemos señalando, sino que yo quiero ser sincero en esto, siempre nos critican a los cristianos, decir ustedes siempre señalan, pero en realidad los que más son señalados son los cristianos, porque yo cuando me pongo en un lugar y digo soy cristiano, inmediatamente viene a la mente de las personas todo lo que ellos creen que es ser cristiano. Y ya desde ahí no empiezan a juzgar y a separar. Entonces, en realidad lo que pasa es que cuando tenemos amigos y nosotros nos transformamos a Cristo, se empiezan a ir, lamentablemente. Tenemos que seguir predicándoles, tenemos que amarlo. Y eso que decía el pastor, estaba preguntando también si Jesús tenía amigos. Le dijo a los discípulos, vosotros ya no son más mis siervos porque el siervo no sabe a dónde va ni a dónde vengo, sino que vosotros sois mis amigos porque saben de dónde vengo, a dónde voy
y cuándo vuelvo también. Entonces Jesús tenía amigos y creo que aquellos que hacen la voluntad del Señor, aquellos que saben de dónde viene y a dónde va, pasamos a ser sus amigos también. Además que está lo otro importante, que una persona en el mundo tiene para dar consejo, se rige por el mundo. Claro. Y un cristiano se rige por la Biblia, entonces ahí es tremendo. Es lo que iba a decir. Es un choque. Es decir, Nosotros nos guiamos por Cristo. si hay dos personas, una cree en el Señor y anda buscando del Señor, la otra, porque tenemos que tener bien clarito esto, ¿no? Esto a partir de la base esta. Ninguno se manda solo. O andamos con Cristo o andamos con el diablo, porque hay dos cosas, ¿no? No somos neutrales. Hay un Señor que es nuestro Señor Jesucristo y otro Señor con minúscula que es el diablo. Entonces, hay una cosa. Por ejemplo, ¿por qué decimos esto de no podemos ser amigos del mundo? La Biblia dice, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué porque lo odiamos? No. Porque ¿qué pasa? La persona que está en el mundo nos va a invitar a las cosas que él hace. Entonces ahí siempre le vamos a decir, no, mira, hoy no puedo, mira, yo no puedo seguir eso. Y entonces ahí mismo esa persona nos va a decir, entonces ya nos está apartando. Además que son dos caminos. No podemos ir por dos caminos. Es como juntar el agua y el aceite. Pero digo, son dos caminos, está la puerta ancha y la puerta corta. Claro. Si vamos por un camino, no podemos, porque esa persona está en el otro camino. Y cuidado que la cantidad de gente o de cristianos que lo han ganado para irse para el mundo es brutal. Yo dije en un culto, en una prédica, los hermanos y algunos ya se están notando lo que está pasando, es que nosotros aún para recibir las amistades, cuidado, ¿no? Cuidado las amistades. En el mundo dice, mira con quién anda, te diré quién eres, ¿no? Si yo ando todos los días con un ladrón, pero yo no robo, pero yo lo veo que está robando y paso a hacer campana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor, como dice, comió con los fariseos, comió con los pecadores, pero cuidado, que cada vez que el Señor comía era para predicarle la palabra, para decirle, nunca fue llevado a lo que ellos hacían, sino que les predicó la palabra. Además que hay que ser concreto, en la Biblia lo habla, el Señor seguía caminando y hablaba con esa persona, pero él seguía, no se quedaba en la casa de esa persona. Entonces, ¿a qué vamos? A que él le predicaba el Evangelio, sea el pecado que sea, y seguía, el que lo seguía. Por eso es morir. Yo tenía amigos en el mundo, ¿no? Antes de convertirme al Señor, y jugábamos por todos, y mis hermanos eran amigos, que íbamos para todos lados, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Un día me planté para decir, me entregué al Señor, no es ahora como algunos dicen, pero entonces quebramos toda la amistad de antes. Es que para ser cristiano tiene que costar. Negarse a sí mismo. Si no cuesta, no podemos, ¿no? El que no se niega, no. No, tenemos nos tiene que costar. Dijo David, cuando le querían regalar el terreno para hacer, ¿no? ¿Cómo yo voy a dar algo que no me cueste? Entonces, quiero decirle a la hermana y a los que están escuchando que el Evangelio cuesta. El Evangelio cuesta. Cuesta decir que no. Porque mañana conocí por ejemplo, veníamos con amigos del mundo. Porque nosotros también éramos del mundo. Cuesta decirle, amigo, vos sabés que ahora me convertí. ¿Cómo le decimos? Entonces algunos dicen, me da vergüenza, algunos dicen, ¿no? O me da que, no. Dios dice que el que se avergüenza de él, delante de los hombres, él se va a avergonzar también de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay una parte que cuando nos convertimos al Señor, la vieja vida la dejamos costar. ¿Ah? Creo que lo que, para direccionarlo un poco también, Carla, la pregunta que hice y los que escuchan, no significa que conocimos a Cristo y si sabe qué, borro todos los contactos a mis amigos, le digo que ya no quiero hablar más con ellos, no le atiendo más el teléfono, no. Continuar con esa relación predicándole las palabras, que es lo que hacía Jesús. Jesús, como decía Lito, les predicaba y continuaba, pero era amigo de los pecadores, sí, claro, de los pecadores arrepentidos, de los que reconocían que el Señor era el Salvador. Entonces, no es decir, ¿sabe qué? Me convertí al Evangelio, es pecado que tengo un amigo del mundo. No, me convertí al Evangelio, tengo esto en mi entorno, tengo amigos, tengo personas conocidas, que lo que yo
mostrarle quién soy ahora o quién Dios hizo que sea ahora y le predico. Y Dios va a ir mostrando y ellos mismos van a ir, algunos se van separando, otros dicen, no, sabes que no puedo ir, no puedo, y de a poco se van apartando, pero gracias al Señor que Él siempre nos presta oídos para predicarle la palabra. Y también les digo, es tremenda oportunidad, porque si tú tienes, claro, sabes que no hay más de uno o dos amigos, claro, real. Si tú tienes un amigo, tienes confianza en la intimidad, qué mejor que predicar el Evangelio. Sí. Ahí puedes entrar porque Él te va a creer porque te conoce y va a haber un cambio en ti. hay una responsabilidad. Hay un trabajo lindo Sí. para el cristiano. Yo tengo, como dice el pastor, somos amigos, los llamo compañeros cuando estuve en el mundo y le estoy predicando el Evangelio. Qué mejor que una persona que te conoce y confía en ti que tú le preguntes. Sí, no lo rechaces, no lo excluya, deja que el Espíritu Santo sea el que haga. Ustedes vieron que en el Antiguo Testamento, después voy a hablar sobre el Testamento, ¿no? Pero ustedes vieron que hubo una muchacha que vivía en un lugar donde de ídolos y trabajaba ahí y fue la empleada de Naamán. Sí. Pero para hacer ese trabajo, ella hizo un trabajo en la cual conoció Naamán al siervo del Señor y conoció a través de esa muchacha. Porque algunos dicen, sí, pero yo le quiero predicar. Esto es como cuando alguna jovencita o un jovencito se enamora de una persona del mundo, pero sí, yo lo voy a convertir. ¿Será que lo vas a convertir o te convierte él a ella? ¿Me entendés? Ahí está el problema, ¿no? Y por eso que le decimos a la hermana, no es que cierre la puerta a mi amistades, ya no las conozco, no, ya soy del Señor. No, hay una responsabilidad de predicarle de De que... presentar al Señor. Sí. Bueno, le agradecemos Espero que haya... a Joana, le agradecemos a Gabriela y a Carla también por la pregunta y seguimos con la siguiente pregunta. Amén. Una pregunta, nos pregunta Danilo. Danilo, el hermano Danilo. A los pastores, ¿qué es lo que va a suceder con esas almas que hoy no se están congregando? Que en todas las iglesias debe suceder que algunos hermanos escuchan la palabra por un tiempo y después dejan de congregarse. Bueno, debido a eso quería preguntarles qué es lo que va a suceder con ellos para que, si alguien está escuchando, lo reciba como una alerta y vuelva a congregarse, o si alguien conoce a alguien que haya pasado por eso, pueda hoy advertirlo mediante el mensaje que nos puedan dar. Muchas gracias. Está muy Gracias, bueno Danilo. eso, Danilo, y yo creo que estamos orando. Los martes estamos orando por todos los hermanos que se han ido para que vuelvan. Las puertas están reabiertas. En el sentido de algunos casos que están volviendo, y no es que le vamos a esperar con un palo tras de la puerta, sino que nos alegramos que puedan volver a la casa del Señor. Eso me alegra el pila. Estamos orando, cada martes estamos orando para que vuelvan cada uno, porque es la fuente de vida, ¿no? Ahora, es bien clarita la pregunta, es bien para contestarla, y es bien, aquel que se aparta de Dios, que se aparta de la iglesia, muere instantáneamente, va muriendo. Decía alguien, si yo me corto este brazo, no porque yo puedo orar en casa, pero si yo corto este brazo y lo dejo en una plaza, ese brazo durará toda una noche, pero el otro día muere, porque está fuera del cuerpo. Pero en el cuerpo, él tiene vida, se puede mover. Entonces, ¿por qué está la iglesia? Porque es el cuerpo de Cristo. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, cuando nosotros nos apartamos y decimos, sí, pero por esto, por aquello, o lloro en casa porque hay muchos falsos en la iglesia. Yo sé que hay muchas cosas que pueden suceder. Pero el asunto es que estamos apartados y ahí estamos a merced del diablo, ¿no? Y nos vamos alejando. Cuando queremos acordar, hacemos lo que hizo Lot, ¿no? Fue colocando las tiendas, hasta que entró a Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo creo que estamos en el tiempo, el Señor puede venir en cualquier momento, hermano, de venir a la iglesia, de pedirle al Señor, porque dijo, me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. El pozo, quieren decir, ¿no? En una palabra, Pozo. es hora de que vuelvas a casa. Es hora volver a casa, es hora. Porque solo te vas a perder.
Danilo decía que qué le pasará a los que se fueron. Sí. Creo que se Van un camino. poco iba enfilado también la pregunta qué le pasará en el día del Señor, porque creo que por eso habló de El famoso futuro. el día del Señor. El Señor dice que viene a buscar a su iglesia y separado de la iglesia corremos el peligro, porque no puedo decir yo quiénes son quién va a ser salvo de los que están apartados, no, pero tenemos una seguridad que si estamos en la iglesia vamos a recibir del Señor y vamos a ser regresados a la presencia del Señor. Entonces, cuando estamos apartados de la iglesia, corremos el peligro de ser el animal que está lejos de la manada. Yo no sé, en los que miran los documentales, si todos los animales que se apartaron de la manada terminaron muriendo, pero la gran mayoría y gran porcentaje termina siendo atacado por algún león o por algún animal salvaje, y la palabra del Señor dice que el Satanás es como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? A lo de la iglesia imposible, porque la palabra del Señor dice ninguna arma forjada contra lo de la iglesia puede prevalecer. También dice, aunque acampen ejército contra ti, no te atacarán a ti. Aunque mueran 1000 a tu diestra, a ti no te tocarán. Y muchas palabras, promesas del Señor, esas son las promesas para los que están en Dios. Entonces, estar fuera de la iglesia significa estar a la merced del diablo, estar solos, desprovistos, como decía el pastor. Eso de que oro todas las noches o que oro todas las mañanas, sería extraño que esa oración, porque a veces creemos yo estoy orando, pero no es el que ora el que es salvo, no es el que ora todas las noches y agradece a Dios, es el que cumple la voluntad, el que acepta al Señor. Y si uno dice yo creo en Dios, debe creer en su iglesia, porque es su amada por la que Él murió. Si Él cree en su iglesia, en su amada, tiene que congregarse. Si se congrega, va a tener que soportar, como decía el pastor, hay gente falsa, hay falsos profetas, hay falsos pastores, hay falsos ministros, hay falsos hermanos, hay falsos obreros. Todo eso sucede. Pero Dios no nos mandó a mirar a los falsos, sino que nos mandó a mirar al verdadero, que es el Cordero. Él murió por la iglesia, es el misterio que Pablo decía. Y este misterio os digo conforme al matrimonio. Amad los hombres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Los que se reúnen. Y algunos estarán diciendo, no. La iglesia somos cada uno de nosotros porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Iglesia significa congregación de personas. Personas que están unidas en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Por eso si 2 o 3 de vosotros están reunidos, no dice si uno solo. Dice, si 2 o 3 de nosotros, ahí está hablando de la iglesia, están reunidos, pedid todo lo que quieren, se os dará. La iglesia es la comunión de los santos del Señor, la unidad, el soportarse los unos al otro, el orar los unos por el otro para estar firme hasta el día del fin, porque además la iglesia se rige por otras normas y otras leyes que no son las mismas las del mundo. Y cuando nosotros no vamos solos, empezamos a escuchar más la inequidad que a la verdad. Amén. También hay un ejemplo que se puso, por ejemplo, no se conoce jugador de fútbol que está en la casa y que no tiene un equipo. Cuando vos sos parte de un equipo, ahí sos parte de Messi, no puedes jugar solo. Y la iglesia, no te digo que la iglesia es un juego, pero estoy diciendo que es un equipo que el Señor puso, que entre todos juntos nos vamos, como se llama, edificando. Dice el Señor, Juan, ¿qué hay cuando se juntan? ¿Qué hay? Testimonio, hay adoraciones, cánticos. Por eso que no solamente el apóstol está diciendo en Corintios, que dice, está hablando de los dones, y que dice, la mano no puede decir al pie que no la necesita. Está hablando también del cuerpo de Cristo. Está hablando de él. Entonces cuando Pablo perseguía a la iglesia, el Señor se le apareció y dice, ¿por qué, Pablo, por qué me persigues? Entonces cuidado con hablar de la iglesia, porque es el cuerpo del Señor. Él cuida, es como tocarle a Dios, ¿no? A eso iba, yo escuché una prédica del pastor Jonathan de la cueva de Agolay, también decía, ojo a aquellos que hablan de la iglesia porque la novia del Señor. Sí. Estás hablando de la novia del Señor. Sí. No, porque a veces somos sueltos de boca, como dijo el pastor, y a veces uno dice, no, tranquilo, que es la novia del Señor. Porque el Señor te puede parar y decir, ¿por qué habla de mi novia? ¿A quién le gusta que hablen de la esposa? Claro. Fíjate lo que hizo David, ¿no? Con Saúl, porque era el ungido de Jehová. No se animaba a tocarlo. Varias veces lo pudo matar, pero yo creo que ese es el temor que debemos de tener contra la iglesia. Hoy se habla contra, porque es lógico, ha bajado el liderazgo de muchas cosas y se ha entreverado. Le llaman iglesia a, yo qué sé, no es iglesia un templo.
Y entonces algunos le llaman así, pues, hace poquito que le hicieron una entrevista a Dante Gebel. Lo digo acá y lo digo, es vergonzoso lo que dijo. Es vergonzoso lo que dijo porque podía tener... Él dice que él no tiene iglesia, que ahí no es una iglesia, que eso es un escenario donde puede venir todo. Eso es vergüenza. Vergüenza, porque cuando se reúne la iglesia del Señor, cuando se reúne la iglesia, ese lugar tiene que ser santo. Ese lugar tiene que ser santo. Porque está la iglesia del Señor. Como la zarza. ¿Me entiendes? Entonces, yo sé que hay muchas cosas, teólogos y cuántas cosas que se está viendo hoy, pero, a ver, para que podamos ir cerrando esto, es decir, la iglesia del Señor, yo amo a la iglesia del Señor, porque es el cuerpo de Cristo. Somos nosotros. Es el cuerpo de Cristo. Antes, para cerrar, quizá alguno que no tenga ese conocimiento, Antiguo Testamento la salvación era para los judíos. Aquellos que no eran parte de la nación de Israel, no eran salvos. Había un proselitismo que eran aquellas personas que eran de otro lugar, como Ruth y Noemí, que la acompañó y le dijo: tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. Como que la lo que hacían también era de Ruth, ahí va, Rahab. Entonces, lo que hacían era proselitismo, pasarse al Estado de Israel, a la nación de Israel, no al Estado de la nación, y ahí era la salvación. De Cristo para adelante, la salvación es de la iglesia. O sea, tenemos que ser parte del cuerpo para ser salvos. Gloria a Dios, qué bueno. Un saludo a Margarita que nos está mirando, un saludo grande, hermana, y a Natalia Peña. ¿eh? Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Amén. Pregunta de Rubén Medina. Hola, buenas tardes. Bendiciones para todos los hermanos ahí, pastores. Mi pregunta es: ¿cómo se dieron cuenta o cómo te das cuenta que tenés futuro para ser pastor, que el Señor te está llamando para ser pastor? ¿Qué revelaciones te da el Señor? ¿Qué preparación tenemos que estar? ¿Cuándo sabemos que estamos pronto? ¿De qué manera llegamos a la conclusión que podemos ser pastores? Amén. Gracias, Rubén, por tu pregunta. Y justamente acá tenemos a Jonathan cuando empezó, que era justamente, podemos ver sobre esto mismo, que Dios cuando lo estaba llamando al pastorado, ¿no? Dios confirma. Así cuando un hermano es ayudante del pastor, lo va confirmando y lo confirma en la congregación. Ahí está de vuelta la iglesia, ¿no? Ahí está de nuevo la iglesia actuando en la iglesia, ¿no? Nada se hace fuera de la iglesia. El Señor no hace nada fuera de la iglesia. Lo hace, dice, apartarme a Pablo y a Bernabé. ¿Dónde lo dijo? En la iglesia, en la congregación. Apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los preciso. Entonces cuando uno siente que Dios lo está llamando para pastorear, dice, el que desea obispado, buena cosa desea, pero tiene que arrancar con ser un buen obrero, primero un buen cristiano, ¿no? Luego un buen obrero que está a la orden, ¿no? Y que está ahí, y debe ser pulido para las cosas que pasan, debe pasar por momentos difíciles, ¿sabes? Para poder entonces, y tener su casa en orden, ¿no? Porque no va a hablar de casa de los otros cuando mi casa está de desorden. Usted me puede decir, hermano, puede decir, pero yo conozco unos cuantos que tienen la casa de desorden. Bueno, entonces son unos desordenados. Estamos hablando de los ordenados. Cuando uno, para que lo entienda bien, cuando uno es llamado a pastorear, yo fui llamado para... A veces no es el estudio que alguno dice, yo voy al instituto, bueno, gloria a Dios, el que pueda prepararse, ¿no? Pero voy al instituto, entonces, porque el instituto no prepara pastores. Ningún instituto prepara pastores. El pastor ni llamado, el llamado lo trae Dios. Y uno tiene que prepararse. Entonces cuando viene el llamado de Dios, uno se prepara. ¿Y cómo se va a demostrar? Son los dones, ¿no? ¿Cómo se demuestra un don? Se manifiesta. Si yo tengo el don de sanidad, se va a manifestar en la iglesia donde yo oro, no por una vez, sino que se va a manifestar el don. Naturalmente. Y la iglesia lo va a ver. La iglesia lo va a confirmar. Si hay un hermano que está para tal cosa, ¿no? Que el hermano canta, por ejemplo, ¿no? El hermano lo hace y no solamente que canta bonito, sino que hace subir a la congregación, ¿no? Este hermano está buscando de Dios, ¿no? Lo que pasaba con David. David tocaba y los demonios se iban. Quiere decir que estaba ungido, estaba viendo. Entonces,
todas las cosas que se hagan con el Señor, no hay paso de que yo quiera ser pastor, pero no pasé primero por la pala. Y por eso tiene que pasar por todo, hasta llegar a lo que Dios quiere. Y quizás algunas características que pueda llegar a tener es, por lo menos, para saber si estoy preparado, que lo que dijo Rubén, para ser pastor es creer que no estoy preparado para ser pastor. Vemos en los liderazgos de toda la historia de la Biblia, Abraham, Moisés, Elías, el propio Pablo, Jeremías, decía, no quería predicar, pero había algo dentro de mí, había un fuego dentro de mí. Todo eso tenían una característica específica, una especial, es que ellos decían, yo no sirvo. Moisés dijo, no puedo. Abraham, la esposa de Abraham se rió, pero él también dijo, ¿cómo puede ser? Todo eso pasaron por ese proceso de decir, yo no puedo. ¿Por qué? Porque el pastorado o el ministerio que da Dios proviene de Dios. Y que significa que para que alguien lo haga debe de morir a sí mismo. Además, la otra característica debe ser lleno del Espíritu Santo, porque no puede haber alguien que ministre si no está lleno del Espíritu Santo, eso no puede suceder. Y creo que tiene que tener dos características sumamente imprescindibles. Puede saber mucho de la palabra, puede ser un hombre que se conozca todos los versículos, pero si no es humilde y está humillado, no hay. Ese es el fruto específico de alguien que quiere liderar, humilde y humillación. Alguien que no quiere decir yo lo sé todo, sino que dice el que lo sabe es Dios. Para mí, una imagen muy simbólica de lo que un pastor o un líder puede ser, es el que está todo el tiempo así. No está señalándose así, sino que cuando le preguntan al cielo, cuando le dicen al cielo una enfermedad, al cielo una dificultad, al cielo, todo proviene de la palabra de Dios y no de su propio jactancia. Yo creo que el primer paso es buscarse lleno del Espíritu Santo. Y después, ahí que creo, creo que después viene dice la palabra del Señor que Él pone tanto el querer por el claro, eso lo sacamos por arriba porque se sabe que hay muchas aún cosas para servir fueron llenos del Espíritu Santo. Pero me da pie para dar mi testimonio, ¿no? Del llamado del Señor. Cortito, lo voy a decir. Es muy largo, pero quiero decirlo cortito, ¿no? Porque yo lo tenía loco al pastor, ¿no? Dios me estaba llamando, es como a Samuel. Y Samuel se levantaba y le preguntaba al sacerdote, y me está llamando. Y lo estaba. Dios empieza con una inquietud en nosotros. La inquietud del hermano está buena. Y por eso que está bien la inquietud, ¿no? Empieza con una inquietud. Entonces uno debe de prepararse. Estar preparado. ¿Pero en qué debe prepararse? No, yo tengo que saber bien la palabra, por supuesto. No tiene que ser un neófito, ¿no? Pero prepararse en la humildad, como decía. Prepararse estar a la orden del pastor de su iglesia. Eso es prepararse para Dios. Acordemos lo que hizo Josué. Moisés subió arriba y estaba un mes y él estaba abajo. Voy a decir, pero yo no lo sigo más, Moisés. ¿Y quién fue que llamó a Dios? ¿A quién lo llamó? Lo llamó a Josué. Y los tiempos son de Dios. Y los tiempos son de Dios. Yo le dije al pastor, digo, pastor, Dios me está llamando. Y tal, una vez me escuchó y dice, bueno, siga orando, pastor, hermano. Y volví a repetirle hasta que dijo, mira, hermano, ¿sabe una cosa? Agarré un montón de folletos así. Me dijo, vaya a la calle, vaya a los hospitales y empieza a repartir folletos. Y hable de Cristo. Y fue lo que hice, digo, porque a veces pensamos que Dios nos manda al púlpito, que Dios nos manda a abrir una iglesia, que eso no. Entonces me fui y yo le digo sinceramente, ¿no? Yo era un poco tímido en ese tiempo, ¿no? Y yo digo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo entro a un hospital? Y pude pedir el permiso a un hospital que era difícil entrar a ese hospital. Agarré como me mandó el pastor y fui, repartí folletos a una de las mujeres que estaban trabajando allí en Montevideo. Hay mujeres que todavía trabajaban ahí, dándole el folleto a cada una. Y fui a un lugar de tuberculoso ahí en el San Juan. En cambio entré y repartí folletos, después no sabía lo que hacer. Porque cuidado, el llamado de Dios nos prende fuego. Nos prende fuego. Entonces, no son emociones. No es emoción. Al otro día sentí lo mismo. Entonces yo fui y seguí y digo, ¿qué hacemos? Voy y me consigo 2 hermanos que me acompañan a mí y le voy a pedir el lugar de donde tenían un televisor, que era el lugar donde descanso,
ahí de los enfermos, ¿no? Claro. Era un salón de descanso. Y ahí le fui a hablar con el directorio del hospital. Yo vergonzoso, por eso digo que el hospital, el espíritu te impulsa. Fui a hablar con ellos y entonces me dijo, bueno, no hay ningún problema. ¿Cuándo quiere empezar? El sábado. Todos los sábados iba yo a predicar. Dios sanaba enfermos que iban tuberculosis de los huesos, en las rodillas, en la cepa. Dios hacía Como cosas. que va confirmando el Señor. Y ahí pero no fui cuando hice eso, el pastor no me dijo, bueno, ahora tiene el púlpito. No, así seguí. Hasta que Dios es el que abre las puertas, el que nos da, no por multitudes, no por multitudes, porque Dios no nos va a decir, ¿cuánto ganaste? Mire, qué buen siervo. No, por lo que hacemos, por lo que le amamos a Dios. Sí, también Dios llama y escoge. Sí. Está el llamado, muchos sienten ese llamado. Hay que ver qué hacemos con ese, ¿no? Si sabemos esperar, como decía el pastor, si nos mantenemos humildes. Recordemos que el joven cantor de Israel, David, era el más chico de todos los hermanos y él estaba en lo profundo, ni siquiera el padre lo había llamado porque venía el profeta a ungir al próximo rey, iba a ser uno de los hijos, pero él estaba en el fondo. Pero cuando le tocaba, él tenía que matar un león y lo hacía, tenía que matar un oso y lo hacía. ¿Qué hacía? Defendía las ovejas aún en la oscuridad, por decirlo de alguna manera, cuando no había nadie. Por eso, el miembro que está Dios preparando para ser un pastor es el que cuida las ovejas y no el que se cree dueño de la oveja. ¿Qué pasa? A veces nosotros sentimos el llamado. Decimos, yo me doy cuenta que me aprendo los versículos, que sé, que siento, y muchos sienten eso. El problema que malinterpretan ese llamado y quieren creerse que son dueños de la oveja, entonces se juntan en los secretos y dicen, no, yo lo hubiera hecho de esta manera, Dios me utiliza, sí. Dios me ungió, Dios me puso de ese lado. Nunca hizo David eso, ahí le doy, nunca David hizo eso, nunca dijo, no, pero mis hermanos, no, lo que hacía David era, yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer en el momento que Dios me mandó a hacer. A mí, como decía el pastor, cuando Dios me llamó, todas las madrugadas le golpeaba la puerta al pastor, que es mi padre, decía, Dios me está llamando, y decía, sí, Dios me está llamando, pero de ahí al ministerio público pasaron mucho. Además tuvimos un grupo evangelístico, fuimos por montones de lugares de todo, pero manteniendo siempre algo, saber de que es Dios y el tiempo de Dios. Entonces, ¿cuándo estoy preparado para ser pastor? Nunca. Cuando Dios me llama y estoy en la obra, cuando me humillé, cuando estoy arrepentido de corazón y cuando estoy dispuesto a hacer lo que Dios me manda, cuando Dios me manda y en el lugar que Dios me manda. También lo otro que tenemos que saber es de disfrutar los momentos, ¿no? Porque a veces queremos llegar, tal vez la pregunta está preciosa, pero hay pila de cosas que uno va a ir disfrutando. Por ejemplo, yo sirvo la Santa Cena, disfruto que limpie la iglesia, disfrutar esos momentos, porque después vas a llegar a ser pastor y vas a querer decir, y no pasé por esto. Disfrutar esos momentos que a veces el cristiano no disfruta por mirar la montaña. Porque esto es lo que pasa, yo siempre lo he dicho y no me canso de repetirlo. Cristo ha hecho una gran cosa con nosotros, ¿no? Con nosotros ha hecho una tremendo lo que hizo en la cruz por salvarnos. Entonces, ¿por qué queremos ser pastores? Ahí está el problema. ¿Por qué quiero ser yo un apóstol, un pastor? Cuidado, no es lo que el hermano dice, pero estoy hablando, ¿cuál es la intención mía de ser? Porque si yo lo hago porque yo quiero agradar en lo que sea a aquel que me salvó, y lo amo, entonces yo golpeo la casa de él, supongamos vive Cristo acá, golpeo la casa de él, acá vive Cristo el que me salvó, el que vengo a servirle. Gloria a Dios. Y como vengo a servirle sin condiciones. Claro. Entonces si el Señor me dice, miren, en cualquier cosa así, tengo unos platos sucios ahí que del mediodía, va y limpia. No, yo no quiero hacer eso. Entonces yo estoy sirviendo mi ego. Yo quiero ser tal cosa. Y después, una de las maneras que yo le digo al hermano que está preguntando también, que eso es bueno, que tenga para predicar la palabra, pero siempre con amor a las almas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Yo puedo decir, Señor, si yo voy a ser pastor, yo no voy a permitir tal cosa. Claro. Yo no voy a... Entonces agarramos la espada y agarramos como Pedro y cortamos oreja para todo. Y ahí está el problema. Yo sí que haría así, y así, y así, y así. Ahora,
Le voy a pedir que nada más preguntemos unas cuantas preguntas, que Sí. es un poquito más corto. Yo sé que son preguntas Sí, que se extendieron, ¿no? Pero vamos a la siguiente. Gloria a Dios. Jocelyn. Buenas tardes, pastores, bendiciones, ¿cómo están? Soy Jocelyn. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué cuando oramos mucho por algo demora en llegar la bendición? ¿Es por falta de comunión? O sea, Dios nos pide que tengamos mucho más comunión con Él, ¿o es porque para Dios todavía no es el momento? Gloria a Dios, qué linda pregunta. Cuidado porque eso no quiero ahondar mucho yo porque es el tema que tenemos para los varones mañana. Así que, hermana, usted se va a perder eso, pero no quiero tocar porque voy a tocar la parte de José, el sueño de José, así que le paso a los tiempos de Dios son perfectos, los nuestros son imperfectos. Creer que se demora o que no se demora es muy en base a nuestra visual y a nuestra mirada de la aceleración del tiempo que nosotros vivimos, no del tiempo en el que Dios vive. Dios está por fuera de nuestro tiempo, así que la tardanza, como nosotros a veces decimos normalmente, se debe a que se tienen que dar ciertas situaciones para que Dios te dé lo que necesitas o lo que estás pidiendo, si en realidad es su voluntad dártelo. Por ejemplo, Daniel oraba y dice: desde el principio fue enviada tu ruego. Pero había estado el príncipe de Persia que se antepuso. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos pidiendo algo, también sabemos algo que yo reconozco delante del Señor y que muchas veces le digo: yo le he pedido muchas cosas, le pido muchas cosas al Señor, pero también sé algo, que el valor de las cosas está cuando nos cuesta. Sí. Si nosotros le decimos: Señor, dame esto, y me lo da, dame esto y me lo da, empezamos a perder el valor de las cosas que tienen. Dios murió por nosotros, Dios derramó de su sangre por su Hijo unigénito por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos algo tan valioso que no se puede comprar con dinero, que es la salvación. Y además entrada al trono de la gracia, que dice: y ahí pedirá el oportuno socorro para vuestra vida. Entonces, lo que nosotros debemos saber es que se tarde o no se tarde está con respecto a nosotros. Lo que nos toca a nosotros es pedir y se os dará. Pedir hasta que Dios lo dé. Sabiendo algo, que la voluntad de Dios, quizás como dijimos en el programa pasado, igual ya hablamos un poco de esto, quizás no sea lo que Dios quiera que darnos, sino que sea la voluntad nuestra. Y Dios dice: no te lo doy porque en realidad no lo necesitas, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y está la otra pila de veces, me ha pasado en mi vida, que el Señor te pone para que tú te pongas a la oración. No llama a la oración con un pedido. Claro. Y quizás quiere eso, que nosotros agarramos la oración no solo para pedidos, sino para... Sí, está muy bien pedir y está sí, muy bien clamar. Hay que ver, lo que pasa que es muy amplia, habría que ver más, es muy individual la respuesta. Porque según lo que esté pidiendo es según lo que puede pasar. Señor, estoy pidiendo que Dios venga, pero parece que dice, pero lo tenemos por tardanza, pero Él dice: no, no es tarde, se tienen que dar. Él dijo: no recibimos que pedís mal. A veces pasa que pedimos mal. No hay que demasiar, no hay que demasiar. Claro, hay una cosa en esto, ¿no? Algo voy a dar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Una de las cosas que cuesta más esperar, lo que dijo el salmista: pacientemente, ¿no? La paciencia tenga su obra completa, ¿no? Pacientemente esperé yo a Jehová y Él se inclinó a mí. Ahora, ¿qué pasa? Esperar en Dios algo, una promesa, yo creo que no es para cualquiera. Porque la fe es la que espera. Fe instantánea no es fe, aunque hay fe que se cree, pero la fe que cree a Dios tiene un proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo espero una promesa del Señor, como la esperaron los antiguos. Por decir, 13 años tuvo José, 40 años tuvo Caleb, esperando una promesa. Y nosotros decimos: pero Dios, ¿no? Entonces las promesas de Dios vienen, pero a veces nos adelantamos. Ese es el problema. Y yo le entiendo a la hermana, porque a veces hay cosas. Se adelantó Abraham, se adelantó Sara, y estaba la promesa. Se adelantaron muchos para la promesa, pero la promesa viene. Entonces quiero decir para cerrar, es decir, promesa del Señor se esperan. O pedido. Se esperan en el Señor. ¿Y cómo se esperan, no? Lo que hablábamos el martes en la reunión de oración. Dijimos: preparativo para la conquista. Ya prepararse para la respuesta. Yo voy a prepararme ¿para qué? Para que esa promesa, si es de Dios,
la tengo que preparar con mi vida, creyéndosela a Dios. Todos los días. Se la creo, se la creo. Yo se le decía, ¿por qué no viene la respuesta? Creo que fue, ¿no? Seguro. Son 2 o 3. Porque no es el tiempo, porque Dios quiere más comunión, o porque quizá no es lo que necesitamos. Pero hay algo de decir, no te pongas nerviosa, si no es lo que necesito, entonces ¿qué estoy perdiendo el tiempo? No, porque nosotros oramos a Dios y eso ya es ganancia. Amén. Seguimos la siguiente. Tengo una pregunta de Marcel. Felicitaciones por el programa. La pregunta que yo tengo para los pastores es ¿cómo nos damos cuenta que una lucha terminó? Que Dios ya respondió. Porque a veces seguimos ondeando en la respuesta del Señor y el Señor ya nos contestó y nos estancamos en eso. Espero haber sido claro, les mando un saludo y un abrazo. Dios los bendiga. Gracias por la pregunta y gracias por la felicitación. Claro. Yo creo que cuando todas las promesas que cuando uno las tiene ya y está orando, como él dice, para cómo es, dijo él, la prueba, cómo sabes que ya pasó la prueba. Y la lucha, ¿no? La lucha, ¿no? Y tenemos que saber bien clarito, ¿no? Porque hay un momento de llanto y un momento de risa, ¿no? Como ya tengo la victoria. Claro. Del otro lado está la risa. De este lado está la lucha. Del otro lado del mar está la risa. Por eso que Ana cantó y salieron cantando. ¿Cuándo cantó? Cuando cruzaron, ¿no? Porque cuando viene en nosotros el gozo que se terminó el invierno, viene el verano, ¿no? Ahí lo sentimos nosotros. Oh Señor, salimos de esta lucha. Salimos del desierto. Porque estamos en un desierto, pasamos el desierto, pero viene aquel refrigerio cuando ya lo sentimos nosotros. Ya siento que salí del como el pan y el agua que le digo a la cosa. Sí. Está bueno la imagen esa del paso del pueblo. Para mí, ¿cómo sabemos cuando una lucha se termina? Cuando dejamos de pensar en esa lucha. Sí. Si nosotros estamos peleando por algo, pero todo el tiempo estamos pensando en esa lucha, no terminó. Sigue ahí. Por eso el Señor le dijo, porque estos egipcios que alguna vez viste, no los va a ver nunca más. Entonces la lucha termina. Lo que pasa es que justo los que están hablando son miembros de la iglesia y los conozco, pero a veces nos pasa que capaz que Marcel está diciendo sí, pero el tema es que constantemente estoy siendo atacado. Cuando sé que esto no termina, esto va a parecer que es para siempre. Cuando ese ataque ya no nos perjudica en lo espiritual, sino que ya lo tenemos en victoria. Comparto algunos de los ataques que él recibe, por eso estoy respondiendo hoy, es muy personal esta pregunta. La victoria viene de cuando dejé de pensar en eso. Cuando sigue sucediendo, puede seguir sucediendo, pero ya está en la mano de Dios. Nosotros pudimos separar eso y dijimos, yo ya vencí, voy para otra cosa, no me detengo más. Pero también cuando Dios te equipa, te equipa para ese problema, entonces ya lo pasaste. Porque viene el problema, pero Dios te equipó para ese problema. Mirá un ejemplo. David mató a Goliat. Le costó muchas cosas. Nosotros vemos la historia de que pasó, pero tuvo un proceso David para matar a Goliat. Pero no fue el único gigante que se le levantó a David. Dice que el pueblo de Dios no solamente mató a Goliat, sino que mató a muchos de los descendientes de Goliat que eran gigantes. Ahora es más, siendo un anciano, David peleaba contra los gigantes y mató a varios gigantes. Y el pueblo también, hasta que el pueblo dijo, no pelees más porque ya te estás cansando. ¿Qué pasaba? Los gigantes seguían apareciendo. Pero él ya tenía la convicción, la certeza, este gigante lo mato, viene otro, y lo mato, ya viene otro, y lo mato. Nos genera esfuerzo, pero ya tenemos la certeza firme que en esto ya Dios venció. Muchas gracias, Marcel, por la pregunta. Pasamos a la siguiente. Tenemos una pregunta de Flavia. Bendiciones, ¿qué tal, hermanos? Mi pregunta para los pastores es, ¿cómo hicieron ellos para caminar tanto tiempo en el Evangelio, aún con luchas, con pruebas, con momentos difíciles? Y nada, quería saber un poco sobre ejemplos y cosas que nos puedan explicar para fortalecer a aquellos que están débiles. Muchas gracias, Flavia, por la pregunta, muy linda pregunta. Gloria a Dios por esa pregunta también, ¿no? Todas las preguntas que hicieron los hermanos son todas muy buenas. ¿Cuántos años, pastor, hace que están? Sí, los felicito a los hermanos. Y créanlo que yo no estamos de este lado de acá como explotando la lámpara, y entonces que nosotros también tenemos necesidades y Dios me ha contestado cosas que... Pregunta también. Sí, pregunta. Pregunta que yo le pregunto a Dios también, y hace años que todavía digo en pregunta. Pero ¿qué pasa?
Mi vida con el Señor es lo que yo decía el martes también, ¿no? No podemos vivir una vida de hoy estoy con cara buena y mañana estoy con cara mala. No podemos vivir una vida como cristiano, decir, hoy no tengo ganas de hacer nada y mañana sí tengo ganas de hacer nada. No, hoy no voy a la iglesia, mañana sí voy a la iglesia. No podemos ser de doble ánimo. Tenemos que tener una certeza. Yo le dije a los hermanos, y cuidado, no me estoy alabando, dije a los hermanos que me van a ver con mi carácter siempre. He llorado hasta que me faltaron las lágrimas. Pero nunca he tratado en la iglesia, he ido a la iglesia y nunca le he hablado mal a un hermano o he tratado, ¿no? Con las luchas que tenía, a veces subir al púlpito con problemas, con dificultades, pero es que yo no me tengo que agarrar con nadie. Ahora, eso me sirvió para ir creciendo en Dios. Las puñaladas, las cosas, me sirvió para también yo pensar y decir, ¿lo vas a odiar, Miguel? No. Señor, que no vaya al infierno. Señor, y Dios nos ha dado todas las cosas. Con mi esposa hemos caminado y yo podía estar toda una noche acá diciéndole las cosas que hemos pasado, pero no nos dejamos en la mano de Dios, ¿no? La mano de Dios ha sido todo para nosotros, todo. Y cómo caminamos con el Señor, por la fuerza de Él. Y saber a qué destino se dirige, esa es la seguridad. Amén. De no decir hoy voy para tal lado, mañana para el otro. Hoy, no, este es el camino. Porque hay una cosa, cuando uno está convencido y es seguro que Dios es mi Padre, que yo tuve un encuentro con Dios, ese encuentro no lo va a quitar nadie. Ni hambre, ni tribulación. Por eso dije a algunos hermanos, ¿no? Una vez dice, yo estoy pasando muchas luchas, muchas pruebas, yo qué sé yo ofrendo, yo oro, yo diezmo, yo no falto a la iglesia, y parece que a mí me vienen todos los problemas y al otro no le vienen. Eso es parte de una persona que realmente no ama a Dios. Porque a través de muchas tribulaciones nosotros vamos a entrar. Amén. Nosotros hemos llorado, pero llorado por cosas muy grandes que nos han sucedido en el camino del Señor. Y he visto al Señor secar mis lágrimas. He visto al Señor. Entonces yo cada vez que... ya sé quién es mi Dios. No, por eso lo recomiendo. Yo sé quién es. Yo sé que Él consuela. Yo sé que Él sana. Yo sé que Él es amoroso. Yo sé que Él es mi Padre. Yo sé que voy a ir al cielo. Eso hay que tener seguridad, ¿no? Que si hoy viene el Señor, yo voy con Él. Y no por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Amén. Eso, yo creo que usted enseñó, pastor, muchas veces enamorarse de Dios. Sí. No por lo que te da, porque un día no te da una cosa y te enojaste. Es por lo que hay que amarlo por lo que... Triste decir que yo sirvo a Dios, porque me da las cosas. Pero ahora venir a decir... Enamorado del Señor, esa es otra cosa. Entonces yo por eso le digo a la hermana que se puede estar unos cuantos años juntos en matrimonio y seguir al Señor cuando realmente amamos a Dios y cuando sabemos que Dios está acá. El amor es la clave. Pastor Jonathan. Es tremendo. Creo que ya lo dijo todo el pastor, pero creo para una frase nomás, me parece a mí, para mantenernos mucho tiempo, porque tampoco es que tengo tantos años en el Evangelio, exprimirnos, yo pensaba mientras que él hablaba, ustedes hablaban, exprimirnos tanto que no tengamos nada que ver con la salvación. Yo creo que si nos podemos meditar sobre eso, tenemos que exprimirnos tanto que no tengamos nada que ver con él. Cuando nosotros metemos la cuchara en la salvación, perdemos el rumbo. Entonces, ¿por qué? Porque el perdonar, el seguir a Cristo, el sufrir, decir como Pablo, tengo las marcas del Evangelio en mi espalda, el me aparto, el santificarse, el creer, el orar, el tener fe, todo depende sí o sí de Dios. El mantenernos en comunión, todo depende de Dios y nos tenemos que exprimir para eso y no tener nada que ver con la salvación. Perfecto. Sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Gloria a Dios. Enrique. Buenas tardes, soy Enrique. Mi pregunta era, ¿por qué nosotros nos apartamos tan rápido del camino de Dios? ¿Por qué buscamos las cosas del mundo, siendo que Dios nos dio tantas cosas, como salud, familia, la economía, todas esas cosas? Mi pregunta era eso, ¿por qué nosotros los apartamos tan rápido y elegimos más al mundo que los caminos de Dios? Un saludo, Enrique, gracias por la pregunta. ¿Sabe que la Biblia habla, no? Dije yo que iba a decir porque como un estudio, ¿no? Pero que nosotros decimos mal Viejo Testamento y Nuevo Testamento.
Y testamento en el Viejo Testamento no hubo. ¿Por qué? Porque para tener un testamento tiene que morir. Hebreos dice, no puede dejar a alguien un testamento si no muere. Lo que había eran pactos, ¿no? Entonces, a veces los cristianos decimos mal. Dios del pacto. Claro, y porque no murió nadie en el Viejo Testamento. El que murió fue Cristo. Y ese sí, dice, porque si no muere alguien, no puede haber testamento. Entonces, el Nuevo Testamento sí, que hizo Cristo. Pero los otros eran pactos de Dios que hizo con su iglesia. Esto que está diciendo el hermano es tremendo, y yo a veces me lo pregunto, porque, ¿qué pasa? Yo no me puedo ir de mi casa si yo amo a mi casa. ¿Entiendes? Yo creo que los hermanos, digo para todos los hermanos y aquellos que están afuera o que están escuchando esta palabra, vuelvan a la casa de Dios. Vuelvan a la casa de Dios. ¿Por qué? En primer lugar viene el Señor en cualquier momento, no va a buscar la iglesia. Pero ¿qué pasa? Tenemos que estar en la casa, tenemos que amar a la casa. Tenemos que sentirlo que fuera de la casa de Dios no somos bien. Dijo el Señor, hablando, ¿no? Jehová mismo hablando al pueblo, Él le dice, a ver, decime qué nación deja a su Dios. Ustedes me dejaron a mí. Me dejaron a mí. Es decir, ¿qué mal les he hecho yo? Dice, ¿no? ¿Qué mal les he hecho yo para que ustedes me abandonen? ¿Qué mal no hizo Dios? Podemos hablar de muchos pretextos, pero de Dios nunca había nadie que pueda decir, me voy porque Dios hizo... No, porque Dios... Pero ¿por qué nos agarramos con Dios? Amén. Yo lo dije el martes, lo vuelvo a decir. ¿Por qué nos agarramos con Dios cuando nos pasa algo en la casa, o cuando no tenemos un trabajo, cuando perdemos la familia, o ¿por qué nos agarramos con Dios? Yo le pregunto a las personas, ¿no? que se agarren con Dios, y yo no voy más. Tú, cuando tienes ese problema que dijiste, que no vas por más a la iglesia, no vas más a trabajar, no comes más, no vas más al almacén, no querés más a tus hijos. No. Entonces, ¿por qué nosotros nos agarramos? Y cuidado, porque lo tenemos eso, ¿no? Lo primero que hacemos, no vamos. Entonces, ¿a quién estamos amando? Job dijo, desnudo vine y desnudo me voy. Y Abacú decía, aunque no den cría las ovejas, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me alegraré en Jehová. Así que a Dios, pase lo que pase, no lo podemos dejar. Porque Él no falla. No. Sí, porque no lo seguimos por los panes y los peces. Sí. Enrique quiero hablar solo de este específico que él dijo. ¿Por qué si nos dio tanto lo dejamos? Fue por eso, porque fuimos porque nos dio tanto. Claro. Fuimos porque vimos los milagros de la multiplicación. Y no estoy diciendo de que esté mal lo que Dios nos da, porque Dios nos da cosas. El problema es si enfocamos nuestra fe en lo que Dios nos dio. Sí. Ya lo dijo el pastor en la pregunta anterior. Cuando nos falte, vamos a culpar a ese Dios que creemos que está obligado a darnos lo que nosotros creemos, cuando Él ya nos dio todo y nos dijo, en mí tened la complacencia, lo tienen todo. Ahora, la palabra pasada que hablamos este miércoles, no, sino que el domingo que hablaba de no puedo con mi cruz, que se llamaba el título, hablamos un poco de eso, de qué es tener la plenitud de Dios. A veces creemos que tener la plenitud de Dios, tener el trabajo, la esposa, la familia, el hogar, la salud, pero plenitud en Dios es estar seguro. Yo le hacía rápido, perdón, le hacía el ejemplo cuando recién nos mudamos, que el piso del cuarto de nosotros era de tierra, y nosotros estábamos felices. ¿Por qué? Porque plenitud es tener a Cristo en el hogar. Aunque falte el producto del olivo, aunque no haya vaca en los corrales, eso que le gusta tanto al pastor ese versículo, aunque sucedan cosas, nunca le vamos a decir, Señor, ¿cuándo van los panes y los peces? Podemos pedirle al Señor, pero seguimos enamorados de aquel que lo es todo en nosotros. Y Él lo suple todo. ¿Amén? Vamos a la siguiente pregunta. Sí. Gloria a Dios. Pregunta Ale. Ahí va, la hermana Ale. Dios los bendiga, pastores. Bueno, mi pregunta sería la siguiente. En Mateo 12, 31-32 dice que todos nuestros pecados serán perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu. Pero, ¿qué es realmente la blasfemia al Espíritu? Nosotros sabemos que hay personas que mienten sobre esa manifestación. ¿Eso sería blasfemia? Bien. Creo que, que mande un mensaje a ver si lo entendió No, pero fue la otra hermana. Sí, a ver si la entendió porque ya la habían preguntado. Así que Ale, si no entendiste, mandando un mensaje que te contestamos, hoy la habíamos contestado esa pasada. Muchas gracias Ale por la pregunta. Pasamos a la Muy buena pregunta, además, pero se la habían hermanos. Bueno, buenas noches para todos. Saludar a los pastores. Saludar a los hermanos también que se han sumado a la transmisión. Mi pregunta sería, ¿cuál creen que sea el mayor desafío o la mayor dificultad
que tiene que atravesar la iglesia en este tiempo en particular en el que estamos. Y me gustaría también preguntarles qué balance hacen, ya estamos en la mitad de año, con respecto a aquella visión que se manifestó al principio de año. Bueno, cuál es el balance que pueden hacer y cuál es la expectativa que resta hasta fin de año. Mandarles un abrazo grande y bueno, y estamos a las órdenes para lo que precisen. Un abrazo grande a Steven y a Jimena, que siempre están dispuestos, y bueno, mandar un saludo allí también en el anexo y a la iglesia que ellos están ahí en San José. Sí. Esta palabra que dice nuestro hermano, está como esta pregunta, claro, estamos hablando del balance y todavía el balance no se ha cerrado, ¿no? Porque lo tenemos ahí. Claro. Yo estoy orando por eso. Y lo otro es que él dice, ¿cómo es que dicen? ¿Cuál es la prueba más grande que va a pasar? ¿Cuál es la prueba? Yo, sin temor a equivocarme, creo que es mantenerse firme en la palabra de Dios. Permanecer. Hoy no se está permaneciendo, hoy se está llegando por iglesia, por el grupo aquel hace tal cosa, yo lo hago, el grupo aquel hace todo, yo lo hago, y han dejado la palabra, por eso que hay tanta cosa en la iglesia evangélica, ¿no? Tanta cosa, no, pero si a aquel no le pasó nada, y fíjese, aquel está predicando tal cosa, y cada día tiene más gente, ¿no? Pero Dios no nos mandó a que nosotros miráramos eso. A entretener. Dios nos mandó a que podamos ser a la palabra, fiel a la palabra. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Estábamos hablando de David, del rey David. Estaba siendo ungido, y seguía cuidando 4 o 5 ovejas. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que lo que más se necesita hoy es no correr detrás de señales, es no correr detrás de aquel que hace tal cosa, entonces dejando la palabra. No, es con más dedicación que tenemos que abrir la Biblia y no movernos de la Escritura. De las sendas antiguas. No mover. Adhiero a todo lo que dice el pastor. Lo más difícil en este tiempo es cuando los fundamentos se caen. Sí. La iglesia sobre todo tiene que defenderlo, aunque eso significa martirio, aunque eso signifique luchas, persecuciones, porque en estos tiempos lo vamos a tener que pararnos frente delante de las ideologías de género, vamos a tener que pararnos frente, no atacar a la persona, sino la idea, ir de frente contra muchas cosas que suceden. Además, sumar apenas que me parece importante, Jesús le dijo a la última iglesia que le habló, le dijo, tú te crees que eres rico pero eres pobre. Vencer el confort de la iglesia también es un tema que debemos de vencer. Creemos que la riqueza está en la conformidad y por eso se está predicando tanto de la prosperidad y del tener. Vencer eso, está bien que la iglesia esté equipada, pero la iglesia tiene que estar equipada con los dones, con las cosas del Señor, con la palabra del Señor, y lo demás es cosas. Yo celebro cuando alguno a veces en la iglesia me dice, pastor, ¿se anima a apagarle el aire que hace mucho calor? Porque hacía frío afuera y adentro hace mucho calor. Le digo al Señor, gracias Señor, pero en realidad debemos vencer eso. Y debemos llegar a entender de que somos pobres delante del mundo, pero somos ricos para Dios. Entonces vencer el confort, la comodidad, para alcanzar eso, lo que decía el pastor. Voy a mirar, aquel predicó de esa manera y tiene una pantalla atrás que lo ocupa todo y tiene una iglesia de... No. Buscar lo que el Señor nos quiere decir. Perseverar en la palabra. Sí, los fundamentos imprescindibles. Nos toca a nosotros ver a Cristo cuando venga a buscarnos. Estoy seguro que nos toca a nosotros, a no ser que nuestra vida perezca antes, pero en este tiempo Dios viene a buscarnos y lo vamos a ver, eso no hay duda. Pero nos toca luchar, vamos a ser perseguidos porque son las señales del último tiempo, maltratados, señalados, y vamos a tener que mantener nuestros fundamentos, sin duda. Y para cortito, pastor, como decía, ¿qué balance da estos 6 meses? Eso, yo tenía algo, sí. Justo algo, ayer le dije al Señor, gracias Señor porque no meto la cuchara en cuando tú dices algo. Porque a veces nosotros tenemos eso, ¿no? Como pastores a veces decimos, Dios nos dijo, ¿será que Dios me lo prometió o será que yo me apuré? Este año, para Casa Restauración, la misión tiene proyectos también grandes, dijo, este va a ser el año de la alabanza. Pasamos con la alabanza muchos procesos. Ayer, por ejemplo, el día de ayer fue un hermano que le mando saludos que lo está mirando al programa, que también sabe adorar al Señor y se ha
practicado para eso y ha sido profesional en eso. Y yo volví a casa y le dije, Señor, ¿cuántas veces a veces yo creo porque veo o descreo porque no veo? Porque eso no pasa. Y le digo, gracias, Señor, porque aunque la promesa se tardare, como veníamos hablando, yo sé que tú la cumplirás cuando no me estemos escuchando. Entonces yo creo que el balance como decía el pastor, estamos mitad de año, no terminó, eso es muy importante, no terminó, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo ahora no significa que sea el fin, significa que Dios, si lo prometió, lo va a hacer. Creemos nosotros, claramente, tenemos un grupo de alabanzas tremendo ya con el que hay, pero que Dios está trabajando y que lo que Dios cumple lo va a hacer. Sí, eso es lo que justamente, a veces, ¿qué pasa? Estamos muy acostumbrados que alabamos a Dios cuando nos salen las cosas. Esa es la otra que nos tenemos que aprender. Pero ¿qué pasa cuando no nos sale? ¿Qué pasa cuando...? Y ahí viene la pregunta que hicieron los hermanos, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo estoy orando y no viene la contestación? ¿Qué hacemos en ese momento? Porque es más, Dios mira a aquel que no se le ha cumplido las cosas que está pidiendo que a aquel que se le cumplió todo. Porque a quién uno tiene que estar mirando más. Este hijo, yo todavía no le di tal cosa. Y me alaba. Y me sigue alabando. Y sigue creyendo. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que, sin desmerecer al que va recibiendo, porque hay un gozo tremendo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? El que da el balance es Dios. Dios da el balance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se tiene que borrar de nosotros el creerle a Dios. El creerle que Él lo va a hacer. Amén, gloria a Dios. Un saludo a Gabriela Vica, amén. Te mandamos un saludo, y a tu mamá, a tu niño, un saludo grande. Que la estamos esperando. La estamos esperando con los brazos abiertos y sabés que te queremos mucho, como a todos los hermanos. La siguiente pregunta. Santiago Pérez. Hola, buenas tardes, bendiciones para todos. Habla Santiago. Saludo para Lito, para los pastores y para todos los televidentes que están ahí prendidos al programa. Mi pregunta sería, reconociendo, verdad, que Dios nos dio libre albedrío, y hay personas que decidieron estar apartadas de Dios, en este momento están apartadas o tal vez no conozcan de Dios todavía. ¿Puede la oración de un cristiano, de un creyente, movilizar la mano de Dios para que esa persona pueda llegar al arrepentimiento o pueda reconocer a Dios? Mi pregunta sería esa, si la oración de un creyente puede movilizar la mano de Dios para que otra persona llegue al arrepentimiento. Muchas gracias, Santiago, por la pregunta. Sí, sin duda ninguna. E incluso Dios mismo busca. Dice, busqué entre los hombres que se pusiera en el medio para pedir, y no encontré a ninguno. Entonces yo creo que Dios nos ha dado ese privilegio de ser portadores de su palabra y de orar. Yo conozco personas que han orado años por el esposo, por la esposa, para que se convierta, y Dios lo tocó. Un caso es el de Gigi Ávila. Gigi Ávila oró por la esposa, y él iba a predicar, y la esposa era católica, pero esa católica que no va ni a misa, ¿no? Pero igual ella no quería saber nada, hasta que Dios en una de las noches la levantó hacia arriba, ¿no? La dejó en el aire, y ahí entendió y tuvo un encuentro con Dios. Nuestras oraciones, y más la oración de una madre también, ¿no? Que es muy, muy fuerte, ¿no? De los padres, pero nuestras oraciones llegan al trono de los cielos. Llegan a todo. Entonces es posible, Santiago, y está buscando Dios, tales adoradores buscan a Dios, para que es posible así que la oración llega y hace que la persona venga. Claro, lo que dijo el pastor está buenísima la pregunta. La oración, la intercesión nosotros hace que ellos despierten de alguna manera o que las cadenas sean rotas, pero el convertimiento y el arrepentimiento de la persona. Nosotros oramos, intercedemos para que se acerquen a Cristo. Después la decisión de cada uno no interfiere en nuestra oración, porque es más, ni siquiera Dios, porque si es la decisión de cada uno, aceptar o no aceptar. Entonces nuestra oración debe ser intercesión para buscar aquello, como Abraham le decía, hablábamos en la reunión pasada, Señor, si hubiera 50 justo, usted destruiría, si hubiera 40, ahí estaba intercediendo por el sobrino, porque él sabía que estaba ahí. Si hubiera uno, el Señor dice, si hubiera uno justo yo no la destruiría, pero si hubiera uno. Entonces lo que hizo Dios es enviar al Señor, a los ángeles, para que vean a ver si había un justo, y encontraron a Lot. Y bueno, la historia es más larga, pero no quiero hacer más. Un cachito nomás sobre este tema mismo, porque ha pasado en mi vida, ¿no? En la ciudad de Rivera, el pastor de allí, yo estaba visitando a una iglesia, y el pastor me llevó a unos hermanos que el esposo
era guitarrista de la iglesia y se había apartado del Señor. Entonces la hermana lloraba, que quería que volviera, y hace mucho tiempo que no iba a la iglesia. Entonces me dijo, pastor, ore, vamos a orar por ello. Y oré con la hermana, y en la noche era el culto. Yo fui de mañana a visitarlo y en la noche era el culto. Él estaba en la campaña, estaba lejos, estaba trabajando en la campaña. Y dijimos, hermana, ¿usted cree que él puede venir? ¿Usted cree que Dios lo puede tocar donde esté? Dijo, sí, pastor, yo estoy llorando por él. Oramos por la persona esa en la noche, estaba en el culto. Ese pastor vino abrazado de la mano con él, entró. Yo creo firmemente en Ciudad del Plata que todos los hermanos que se han ido de la iglesia, nuestra iglesia, volverán. Yo creo esa cosecha. Amén. Para Steven digo también que es la cosecha que estoy esperando para fin de año. Todos los hermanos. ¿Y cómo lo vamos a agarrar? De mano abierta. Sumamos que el lunes estuvimos haciendo una cadena de oración. Ya el miércoles tuvimos la respuesta del Señor, que volvió nuestra hermana Cecilia, que es gloria a Dios. Una hermana que amamos Cecilia, como a todos, ¿no? Y también a Javier, que regresó a casa porque él también se había apartado. Y de verdad que es tremendo. Y ahora que Vika, junto a su mamá, bueno, su hijo ya está yendo a la escuelita, pero junto a su mamá estén escuchando, es producto de la oración y de la intercesión del pueblo. La siguiente pregunta. Mónica nos manda una pregunta. Pastores, Dios los bendiga. Soy Mónica. Mi pregunta es, un creyente que permanece en la iglesia un tiempo largo, pero no recibe el Espíritu Santo, ¿es salvo? Gloria a Dios. El creyente de por sí tiene el Espíritu Santo. El Señor, cuando alguien reconoce a Jesús como su Salvador, dice, yo y mi Padre haremos morada en vosotros, y deja la marca, el sello del Espíritu Santo, como decía el pastor, que son las arras del Espíritu, que es el sello de la salvación. Ahora, creo que Mónica está hablando de la llenura del Espíritu, del bautismo del Espíritu. Eso es otra cosa, y para ser salvo la necesidad no es estar lleno del Espíritu, sino confesar con la boca y creer con el corazón que el Señor Jesús ha resucitado a los muertos. Sí. Por eso que el ladrón de la cruz fue salvo. Amén. Y no recibió, sino que él dijo, yo reconoció. Cuando vengas en tu reino, ¿no? Entonces él reconoció. Con esto no hay que yo me siente ahora, entonces no me lleno del Espíritu, porque es necesario ser lleno del Espíritu. Para combatir las cosas que... Hay gente que está llena en este mundo del diablo, llena del mundo, ¿no? Y el cristiano se tiene que llenar del Espíritu para mantenerse en pie. Amén. Bueno, Amén, gloria a creo Dios. que los audios ya están, vamos a hacer una... Sí, tengo 2 preguntas escritas. Amén. Voy a leer la de Camila. Camila. Las obras que hacemos por obediencia al Señor, que realizamos son bien recibidas, pero son igualmente buenas aquellas obras que uno hace solo por obediencia a Dios, cuando el corazón y la mente te atormentan por el dolor que la misma obediencia te causó. Yo estuve mirando esa pregunta y fue tremenda. Camila, te quiero mucho en el nombre del Señor, y yo sé que sos un instrumento en las manos del Señor, y te tenés que buscar más de Dios, más de Dios, porque debe ser. Esa pregunta es muy profunda, yo la estuve mirando. ¿Por qué? Porque sale de un corazón que no quiere en una palabra, sabe que cuando uno está haciendo una cosa que no le agrada a Dios, y entonces está diciendo, yo hice esta cosa, hice algo por el temor, pero me cuesta hacer eso porque mi carne me tira para allá. Y eso es la lucha que tenía el apóstol. Él dijo, mi carne me tira hacia otra cosa, pero el Espíritu me lleva a Dios, ¿no? Entonces tengo una lucha. Esa lucha la tenía el apóstol, ¿no? Lo que quiero, pero... Claro, porque mi carne me tira a hacer otra cosa, pero el Espíritu me lleva a hacer otra. ¿Me entiendes? Entonces yo creo, como es Camila, que ahí está Dios tomándote en la balanza. Ahí te está poniendo en la balanza el Señor. ¿Cuál de las cosas vas a hacer? Señor, porque te amo, por obediencia, porque la obediencia vale mucho, ¿no? Por obediencia. Te sabes que aquello me gusta, aquello, si fuera por mi carne lo hago, pero oh Dios, sé que se queda mal esto, entonces necesito tu fuerza. Ahí son las fuerzas de Dios. Es normal esa lucha. Eso es lo que ella estaba preguntando.
dijo si recibiría igual Dios cuando lo hacemos con agrado, Claro. cuando lo hacemos con una lucha. Repite la pregunta. A ver, así no, No, y que ella lo hacía yo porque... lo que creo, pensándolo rápidamente, capaz que para hacer hasta un estudio, pero qué lindo es poder hacerlo aunque nos cueste. Sí. Como Yo dijo creo David, que Dios se agrada Sí, muchísimo pues. de... ¿Cuántas veces a mí el Señor me ha mandado de tener que perdonar? Yo digo, no, Señor, yo he tenido lucha. No, Señor, no, le digo, yo entiendo el perdón, pero no, tenés que perdonar y además que el perdón tiene sus acciones, no es solo decir te pido perdón, no, tiene sus acciones, perdonar, amar, darle otra oportunidad, todo eso. ¿Cuántas veces nosotros, montones de veces, yo no voy a decir la mayoría, pero montones de veces las cosas que nos pide Dios generan la lucha? Porque el apóstol decía, encuentro que hay una ley dentro de mí. La ley de la carne que me lleva a no hacerlo de Dios y la ley del Espíritu que me dice que sí. Claro. Entonces, cuando nos pasa esa cosa y lo hacemos por obediencia a Dios, Dios se agrada. Ahora hay una cosa. Una vez que la hicimos, viene el segundo paso. El decir, lo hice porque agradé a Dios, pero no seguir mirando para atrás. Claro. ¿Por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Será que lo hice? No puede ser y llorar. Hay un tiempo del llanto, un tiempo del abrazo, hay un tiempo para llorar, y un tiempo para abrazar, un tiempo para pedir perdón y un tiempo para perdonar. Todo tiene su tiempo. Entonces ese proceso de decir, lo hago, Señor, no sé si, ni siquiera si estoy hasta de acuerdo, pero lo hago por tu Lord, por tu Rey, porque tú eres Rey. Entonces lo voy a hacer para obedecerte. Dios dice, me agrada lo que hiciste. Ahora, si continuamente le estamos diciendo, Señor, pero mira que lo estoy haciendo, eso ya es un reproche, eso ya es diferente. Pero esa guerra, esa lucha es buena, la tenemos todos, no hay nadie que se escape de eso de ninguna manera, pero hay que pasar a la segunda etapa, no hay que dormirse en la primera, de decir, hay que pasar a la segunda y decir, ya lo hice, Señor, ya está, ¿qué viene después? Porque esto es como decir, eso en varias cosas, ¿no? Dios te manda a hacer tal cosa y vos no lo haces. Ay, Señor, no, yo te temo las cosas, pero eso no me gusta, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros en profundidad y por arriba también no las queremos hacer. Pero muy buena Sí, ya termino con esta, solo esto para que la entiendan. Dice el Señor, ¿quién fue el que me hizo caso? A uno lo mandé y le dije que me ayudara. Y a dos lo mandé. Uno dijo, yo no voy. Y el otro dijo, sí, yo voy. Resulta que al pasar las horas, el que dijo yo voy no fue, pero el que dijo no voy fue. Dice, ¿quién me obedeció esto? El que fue. Así que no es el que dice voy y no lo hace, sino el que lo termina haciendo. Gracias, Camila, por la pregunta y vamos a la última. Paula pregunta, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando uno conoce al Señor y quiere seguir su camino con Él? Amén. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando uno conoce al Señor y quiere seguir su camino? Derecho a la cruz. Esos son los pasos a seguir, derecho a la cruz y lo que todo lleva eso. Y aquí eso es importantísimo también esta pregunta, ¿no? Sí. Porque podemos caminar con Dios un trecho. Sabemos que vamos caminando de la mano, pero ¿cuántos niños se sueltan de la mano? Y ahí viene el accidente, ahí viene el peligro. Es decir, caminó Enoc con Dios 365 años, ¿no? Caminó con Dios. Yo me digo, cualquiera que mire esa palabra, caminó con Dios. Es que caminar con Dios tiene su consecuencia, ¿no? Porque Él pasa por lugares que nosotros no quisiéramos pasar. Señor, pasá vos y pues yo. Así que... está muy buena la pregunta. Está buena, los pasos a seguir, conocí a Cristo. Llorando, riéndonos, ¿Sabe qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, morir. Porque es imposible que el que no muera para sí pueda seguir a Cristo. Creo que por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, ahí era la respuesta. Le preguntaron eso a los discípulos, por eso digo que es muy buena pregunta también. ¿Cómo hacemos? O la gente que estaba ahí, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tomar su cruz ya lo hablamos en el culto, pero es morir. Es decir, voy en camino hacia la cruz. Esos son los pasos a seguir. Abofeteado, golpeado, aplaudido, abrazado, perdonado, crucificado, pero reconociendo al Señor. Y es como cerrar todo lo que estemos hablando, esa pregunta. Esa pregunta, porque caminar con Dios, ¿no? Decíamos que, ¿qué sería hoy si se presentara Jesús, ¿no? En las iglesias? ¿Qué prometería Dios? ¿Qué le pasaría a los apóstoles y a tantas cosas que están ofreciendo para que la gente se convierta o venga al Señor? Se convierta, no, venga a la iglesia. Una casa, auto. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Cuál fue la palabra? En esa grande multitud de servidores, si alguno de ustedes
quiere venir en pos de mí, hermana Paula, es eso. Y no se niega a sí mismo. Negarse a sí mismo, la palabra es muy cortita, pero es fuertísima. Es fortísimo. Me tengo que negar hasta de mis gustos. Bueno, en este mundo que vivimos. Claro. Exprimirnos al máximo. Creo que esa frase capaz que lo usamos por un título de la palabra, exprimirnos al máximo hasta no tener nada que ver con nosotros. Bueno, los saludamos a todos, les agradecemos por estar en este programa, espero que las preguntas hayan sido de bendición para cada uno. Recordarle la reunión de damas mañana y la reunión de varones. Mañana tenemos a todos invitados. Mañana tenemos reunión de damas en Delta del Tigre, calle Haití, Manzana 66, Solar 20, esquina La Goleta, están todas las mujeres invitadas, hora 18. Y tenemos reunión de varones en Playa Pascual, Villa Olímpica, a 20 metros de la Ruta Nueva. Calle Tricolores, Manzana 36, Solar 17, a las 19 horas. Dejamos el teléfono 094-313-376. 094-313-376. Por si no le quedó la dirección, nos preguntan y le damos. Están todos invitados. Les agradezco a los pastores por su espacio, por su tiempo. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, les dejo que cierren con un saludo. Sí, eso también decirle a cada hermano o cada los que lo están oyendo, que todo el que quiera participar ¿no? y pedir oración, sí. Estamos dispuestos a orar por cada uno, amén, y decirle a cada uno que vuelva a la casa de Dios, que vuelva a la casa del Señor, así como están, porque algunos dicen, ¿cómo puedo ir? Con el mate y con el término, tiene que venir como sea, como venga, Señor, arrastrándome, pero voy a tu casa, amén. Entonces que Dios los bendiga a cada uno y gracias por cada pregunta. Un saludo, Iván. Un saludo a cada hermano que tuvo esa disposición de dar las preguntas, a todos los oyentes, a los que van a escuchar, a los que escucharán, y eso, decirle que las puertas están abiertas para recibirlo y para juntos extendernos y alcanzar esa suprema meta. Bueno, nos esperamos el jueves que viene, muchas gracias por estar ahí, Dios los bendiga. Aleluya.